Amados en el Señor, vamos por nuestra tercera misa de aguinaldo. Los que hemos vivido las 3 misas, esperemos que todavía vayamos activos, que después de la cuarta que comienza a pegar el asunto. Vamos con esta meditación sobre la esperanza con el decálogo del Padre Jean-Pierre Diefenbach. Hoy corresponde el tercer punto, que es la fe. Me alegra mucho que haya podido coincidir con estas lecturas donde miramos o contemplamos la figura de la fe de San José en su vocación. Hoy meditamos la vocación de San José, que es la vocación de esposo y padre de nuestro Señor. Esposo de la Virgen, padre de nuestro Señor y modelo de la Iglesia. Levanten la mano los esposos y padres. Hoy es un día para que contemples tu propia vocación, porque es un día para meditar en eso. Fíjate, las misas de aguinaldo son la última parte del Adviento, en la que contemplamos los misterios de la salvación, pero especialmente los que están cercanos al acontecimiento de la encarnación. Entonces, las misas de aguinaldo miran todo lo que ocurrió alrededor del nacimiento de Cristo, pero el centro de la Navidad no es que el niño nació, sino que Dios se encarnó. ¿Cuál es el centro de la Navidad? Dios se encarnó. El nacimiento es cuando se manifiesta lo que ocurrió, pero primero Dios llegó en lo oculto y unos pocos se enteraron. Entonces, la Iglesia nos propone los ejemplos de la fe de estos pocos que acogieron en lo secreto al Señor. Ustedes saben que querer a Dios en las épocas famosas es muy fácil y los templos se llenan en misa de aguinaldo y en Semana Santa, pero durante el año mucha gente no cree en Dios, sino que tiene la fe puntual de la palmita, del nazareno, del mochichi, del chocolate de la misa de aguinaldo. Sin embargo, se nos propone la fe de la encarnación, que requiere contemplar un misterio que primero ocurrió en lo oculto. Decíamos en el primer punto del decálogo que estaba la actitud ante el cambio, los contentos, los atenidos, los desesperados y los esperanzados, los que buscamos hacer algo para que la situación cambie. Y el primer punto es la inconformidad. El pueblo estaba inconforme. María y José estaban inconformes. Para poder pasar al segundo punto, que son los sueños. Ellos también soñaban con un Israel diferente. Por eso esperaban y aguardaban la salvación de Dios para su pueblo, que estaba oprimido por un poder político, pero sobre todo por el pecado. Para esto, cuando tú y yo soñamos un mundo mejor, cuando tú imaginamos que la cosa puede ser diferente y queremos lanzarnos a la aventura de hacer lo necesario para que la cosa sea diferente, hace falta tener fe. Pero la fe no es ilusión. La fe no es ilusión. No se trata de que yo confío, yo tengo una fe, esta pastilla, y tú te tomas la sábila, te la comes y te la pones sobre eso. Yo tengo una fe. Eso no es la fe. Eso no es la fe. La fe no es ilusa. La fe requiere de las potencias del ser humano: intelecto, memoria y voluntad. Pero la fe como virtud sana principalmente el intelecto. Por eso, así como el amor no es ciego, la fe no es irracional. La fe es completamente racional, porque Dios, que creó el mundo, que ahora la ciencia estudia, es lógico. Dios es científico. Dios hace las cosas con una lógica y nos dio la capacidad de conocer su obra. También sus misterios, aunque sean insondables, pueden ser conocidos por la razón. Entonces, el primer detalle es que la fe y la razón no están peleadas. Quien de ustedes piense eso se ha quedado en la Edad Media. La fe y la razón no están peleadas, y la ciencia y la fe mucho menos. El Señor nuestro Dios ha dado al ser humano
junto a la fe, el intelecto, para poder potenciarlo hacia las comprensiones más altas. Modelo y testigo de esto es nuestro patrono San Juan de la Cruz, que vivió la fe y logró por medio del arte y de la poesía expresar misterios muy grandes de fe. ¿Saben que nuestro patrono, doctor de la Iglesia, tiene obras de teología muy fuertes, muy grandes, muy profundas y de espiritualidad? Pero junto con ello tiene poemas. Y que nuestro patrono es un duro, porque hay doctores de la Iglesia, santos que son doctores de la Iglesia, ya lo mismo nos explicó en qué consiste ser doctor de la Iglesia, que ellos han escrito muchas obras, muchos libros, y pues desarrollaron todas sus cosas. En cambio, Juan desarrolló su obra en poesía. Con mucho menos espacio logró expresar grandes misterios de la fe. Venimos cantando de comunión en las misas de aguinaldo del Verbo Divino, la Virgen preñada. Viene de camino, si le dais posada, que fue lo que explicamos ayer. Este es un poema cortito, pero las estrofas que el Ministerio de Música, componiendo este canto, porque este canto es de aquí de la parroquia, componiendo este canto, tomó otro poema de nuestro patrono San Juan de la Cruz, que es un poema que habla sobre el misterio de la Santísima Trinidad, pero Juan lo enfocó en el misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, ese canto de comunión son dos poemas de Juan. El coro, un poema cortito, y las estrofas, una selección de estrofas de un poema larguísimo. 9 romances o un poema en 9 actos que Juan desarrolló para hablar del misterio de la Santísima Trinidad, pero hecho, inspirado en el Evangelio de San Juan y centrándolo en la encarnación del Verbo. Nuestro patrono tenía mucha devoción a la Navidad. Una de las estrofas del canto, tomando del poema, versa así: en el principio era el Verbo, y en el mismo Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que en el principio se decía. Él moraba en el principio, y principio no tenía. Este pequeño fragmento está inspirado en el Evangelio de San Juan, donde se dice: en el principio era el Verbo y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué el misterio de la encarnación es tan importante? Porque es la gran diferencia del cristianismo con todas las religiones del mundo. La gran diferencia del cristianismo con todas las religiones del mundo es que en cualquier otra religión la humanidad perdida y alejada se lanza en la búsqueda de la divinidad. Pero en nuestra religión, en nuestra fe, ha sido Dios quien nos ha venido a buscar cuando no tenía necesidad de ello. Él tenía el derecho de que el ser humano le buscara. Sin embargo, Dios ha querido venir a buscarte. ¿Sabes lo fuerte que es esto? Aquel que en el principio vivía y tenía una infinita felicidad. A Dios no le hacía falta nada. Jesús vivía en el gozo eterno del seno de la Trinidad. Estaba allí, no tenía principio, no tenía necesidad. Era la gloria eterna. Y la palabra eterna no significa solamente para adelante, que no se acaba. Eterno significa también para atrás, que no tuvo origen. Lo eterno es algo que no tiene origen y no tiene fin. Así moraba en el principio, pero en cambio el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santísima, dejó toda su felicidad infinita para venir a buscarte. Dítelo a ti mismo, ponte la mano en el pecho y dice: Dios dejó todo para venir a buscarme. Dios dejó todo para venir a buscarme. Este carácter personal de la Trinidad con la relación del ser humano es importantísimo. El misterio de la encarnación, que tiene como principio Dios me vino a buscar, no es Dios
nos creó de forma genérica, Dios vino de forma genérica, vino el niño Jesús de forma genérica. No, el cristianismo es la fe personalísima de la Trinidad que atiende a cada ser humano directamente y lo vino a buscar directamente. Esta encarnación no fue por nosotros en genérico, sino por mí. Dios dejó todo por mí. Sigue el verso. Él era el mismo principio, la misma sustancia tenía, el fragmento del credo, que era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Nuestro patrón está confesando la unicidad de la Santísima Trinidad. El verbo, la misma sustancia tenía. El verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Está describiendo una materia entera del seminario que se llama Trinidad, donde uno trata de estudiar el misterio de cómo son tres personas, están en el amor en uno, en una poesía. De una manera tan sencilla y sutil, para explicar que la encarnación es la apertura de la puerta del misterio de la Trinidad a nosotros. El ser humano no tenía acceso a Dios, pero gracias a la encarnación del Verbo, a lo que celebramos en Navidad, se abrió la ventana y ahora tú y yo podemos mirar al corazón de la Santísima Trinidad. Tú y yo podemos contemplar los misterios del amor divino que existían desde el principio y principio no tenían. El Señor entonces, nuestro Dios, viene a encarnarse poderosamente en la Virgen Santísima para dar toda esta apertura. Como amado en el amante, uno en otro residía, con el uno y con el otro en igualdad y valía. Esto es importantísimo. Esto de la igualdad y valía es tremendamente importante para comprender el misterio de la Trinidad. Porque, por ejemplo, sectas religiosas como los Testigos de Jehová no creen en la Santísima Trinidad, ni siquiera son cristianos. Los Testigos de Jehová no son cristianos. Ellos creen en Jehová, que tuvo un hijo que fue bastante bueno, y el Espíritu Santo es como una fuerza, es como una energía Jedi, una cosa así que no se entiende. En cambio, las tres personas divinas coinciden en igualdad y valía. Por eso hay que evitar decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en nuestra cabeza genera una jerarquía, donde el Padre es más importante que el Hijo y el Hijo es más importante que el Espíritu Santo. Y la cosa no es así, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igualdad y valía. Valen lo mismo, tienen el mismo valor. También debería ser así para quien cree en ellos. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es nuestra relación con Dios Padre? Porque con Jesucristo Él es mi Padre, Él es mi amigo, Señor, yo te alabo, yo te adoro, todo lo que tú quieras. Al Espíritu Santo de broma nada más los hermanos carismáticos le rezan, y a Dios Padre, ¿quién le reza? No, Padre, yo creo en Dios Padre, yo sí le rezo bastante, yo rezo el Padre Nuestro. Una cosa es repetir palabras y otra cosa es tener conciencia de lo que está pasando, de a quién te estás dirigiendo y qué es lo que estás diciéndole. Tres personas y un amado, entre todos tres había, y un amor en todas ellas, y un amante les hacía. Con estos fragmentos del poema grandísimo, nuestro patrón nos va describiendo el misterio de la Trinidad y luego se enfoca en la encarnación, pero eso lo veremos en estos días. ¿Y por qué es importante hablar de la Trinidad? Para entender la encarnación, para entender la Navidad, porque todo esto es un gran misterio de amor, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu, habitando en una felicidad infinita, entre esa relación dinámica del amante que es el Padre, el amado que es el Hijo y el amor entre ambos que es el Espíritu, toda esa relación era un misterio al que tú y yo no podíamos acceder, y solo fue posible gracias a la encarnación, porque Dios vino a buscarte,
Dile al que tienes al lado y despiértalo por si acaso. Dios vino a buscarte. A buscarte. A buscarte. Esto es el principio de la fe. Nuestra fe es una fe racional y encarnatoria. ¿Cómo es nuestra fe? Racional y encarnatoria. Si tú y yo no contemplamos el misterio de la encarnación, nuestra fe va a ser vacía y podríamos caer en fideísmo, que es una herejía donde todo es supuestamente fe y elimino la razón. Y podemos llegar a abusos sobre nuestro estilo de vida, como la gente que dice, no, yo no me voy a tomar medicamento porque Dios me va a sanar. Dios ha dado a los hombres la ciencia, y la ciencia ha determinado modos y maneras en ayudar a la curación del cuerpo. Las personas protestantes participan mucho del fideísmo y evitan tratamientos médicos porque Dios los va a curar. Pero es que Dios no es una bodega, Dios no es mágico. Dios no es que yo voy a pedirle lo que me dé la gana y Él me lo tiene que dar porque sí, porque yo tengo fe. Así no funciona la cosa. El cristianismo, como racional, requiere de un uso de la razón. Padre, pero hay medicamentos que dañan a la gente. Pues eso es verdad. Y es verdad que las empresas farmacéuticas tienen un imperio montado y se aprovechan de nosotros y todo eso. Pero eso no quiere decir que no usemos de la ciencia y la técnica para el mejoramiento de las cosas. Porque Dios es racional, por eso nos ha dado la razón. También nuestra fe es encarnatoria porque requiere, como explicaba ayer, una morada. Está buscando posada, está buscando asentarse en tu existencia para poder meterse en tu vida, encarnarse en tu propia existencia para atenderlo desde la razón. Más o menos esto fue lo que ocurrió en este primer momento. Hemos escuchado la versión de la encarnación en el Evangelio de Mateo. Tú y yo conocemos más o entendemos más la encarnación en el Evangelio según San Lucas, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen Santísima. Pero no hemos comprendido la versión de la encarnación según San Mateo, donde se nos expresa lo que ocurrió. Estando desposada la Virgen con un hombre llamado José, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, concibió al Verbo de Dios. Esta narración centra en la persona de Mateo, en la persona de José, porque el Evangelio de Mateo está desarrollado para el pueblo judío, donde la cultura ponía la fe y la acción en el varón. La mujer no practicaba la religión judía, estaba como aparte. Aquí el centro era el varón, por eso Mateo, para hablar de la encarnación al pueblo judío, centra en la vocación de San José. Y yo aquí tengo la obligación de defender al pobre José, que por no haber dicho nada en el Evangelio, no se le conoce y su figura es desdeñada. Lo primero que la gente cree es que José no creyó. Y eso es un gravísimo error. Lo primero que la gente cree es que José no creyó. Y siempre la interpretación es, ¿cómo María me hizo esto? Se fue con otro, qué sé yo, tal cosa. Me molesté y la voy a dejar. Nada más alejado de la realidad. Hay un autor que tiene una obra bastante gruesa de una rama muy nueva de la teología que se llamaría la josefología, que es el estudio de la persona de José y cómo es para nosotros testigo de la fe y un modelo excelso. En esta obra de josefología se ha profundizado en qué fue lo que pasó en la cuestión. No se trata de que José no creyó en la Virgen y creyó que le había montado cacho. Fue todo lo contrario. Por creer precisamente en lo que pasó, es que José decide abandonarlo. Por creer precisamente en lo que pasó. Fíjense. Nazaret, que era un pueblo pequeño y transeúntico, tipo el Furrial, una guía nacional por donde todo el mundo caminaba, tenía una sinagoga, es decir, una capilla.
como la tiene el Furrial, como la tiene la Catedral y el Coloso, una capilla pequeña, la sinagoga de Nazaret. Pero parece que por alguna razón que no sabemos, en la sinagoga de Nazaret estaba completo el rollo del libro de Isaías. ¿Ok? Más o menos para que entendamos. Uno dirá, caramba, ¿y qué hace una cosa tan costosa en un pueblito tan chiquito y perdido? Claro, porque piensa tú que los libros no eran como ahorita, sino que eran rollos de papiro o de cuero de algún animal que por supuesto costaba su producción. Entonces, así como para la misa nosotros tenemos libros litúrgicos, pues ellos tenían sus libros litúrgicos. Este es el leccionario, y usted lo ve ahí que está reventado, lo mandamos a la clínica del libro en algún momento, porque tiene. Entonces uno dice que en una capilla pequeña debería haber cosas feitas y no tener mucho. Sí, pero ustedes saben que en el Furrial hay una gente que nació allí y que ahora tiene mucha plata y arregla cosas en el Furrial. Eso pasa en todos los países del mundo. Algún judío que era de Nazaret, cuando tuvo su plática, dijo: yo voy a donar a la capilla de Nazaret el libro completo del profeta Isaías. Y bueno, y así como nosotros, que somos una parroquia pequeña, mandamos a comprar un misal nuevo y los monaguillos a Punta Rifa lo compraron, en cualquier lado se puede ver. Bueno, resulta que en el libro del profeta Isaías estaban la profecía de la Virgen que daría a luz. La Virgen concebirá y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José y María, que vivían en Nazaret, acudían a la sinagoga y escuchaban la profecía. José y María, desde muy jóvenes, tenían claro que la encarnación, el misterio de la presencia de Dios, se iba a dar en una Virgen. Y de hecho, casi todas las muchachas de Israel, de entre 12 a 18 años, esperaban ser la madre del Mesías, porque ese era un conocimiento bien sabido, que se iba a escoger a una virgen para poder venir el Mesías. Cuando se daban los matrimonios, tenían dos partes: el compromiso, y un año después era que empezaban a vivir juntos. El varón recibía a la hembra en la casa, pero el matrimonio tenía como este complemento. María pasa toda su vida en oración y espera del Mesías. Cuando la desposan con José y están en ese lapso del año antes de vivir juntos, pues conversan, se conocen y dicen: mira, sabemos que aquí los matrimonios son arreglados, desde que los turcos arreglan los matrimonios, desde chiquitico con los hijos. Pero yo me consagré al Señor y no sabemos si Él me escogerá a mí para que sea la madre del Mesías. José, que era un hombre de fe y también esperaba, porque era inconforme, tenía la inconformidad del sufrimiento de su pueblo y soñaba con la redención, también esperaba al Mesías y aceptó entonces este voto de virginidad de María hasta que pasara el tiempo lógico de pensar que ella pudiese ser la madre del Mesías. Y explica nuestro obispo que ellos conversaban tanto sobre esto que cuando ocurrió la encarnación, lo único que María le dijo a José fue: ya pasó. Hablaron tanto de esto y esperaban con tal ansia que aconteciera, que cuando después que el ángel Gabriel dejó a María, no fue que, no sé cómo explicarte, y todas esas cosas ridículas que narran en las películas, fue: José, ya pasó. Aconteció lo que estábamos esperando. En medio de esto, imagínate la gran emoción de San José de que su Dios había cumplido la gran promesa y estaba por cumplir los sueños de toda la nación. Por fin seríamos salvados. Pero ¿cuál fue el problema? En la cabeza de todo judío, el Mesías sería un rey, guerrero, que salvaría al pueblo del poder político. José se miró: mi rey, mi millonario, mi espada, de un martillo, un serrucho para cortar las maderas. ¿Cómo voy a criar yo
¿Cómo voy a criar yo a un rey guerrero si yo no sé ni de milicia ni de realeza? Yo no puedo con esa misión. José decide dejar en secreto a María. Bueno, una cosa es por qué la decide dejar, otra cosa es por qué en secreto. José la decide dejar es porque él se veía a sí mismo insuficiente para cumplir esa misión. Y pensaba que María se merecía algo mejor. Si tú fuiste ya escogida para ser la madre del Mesías, habrá que llevarte al palacio de Herodes y que te desposen ahí con un tipo noble, con un general, con alguien que tenga la plata para poder criar ese niño, cuya misión es muy importante, pero yo no puedo. Y decide dejarla en secreto porque si la repudia en público, según la ley de Moisés, por adúltera, María tenía que morir apedreada en la plaza principal del pueblo. En la plaza Bolívar de Nazaret, ahí tenía que caer la piedra María. José decide dejarla en secreto y tiene miedo. Gabriel es enviado en sueños a José, no para decirle, mira, María no te gustó cacho, sino para decirle, José, me haces el favor. Dios te escogió a ti, así que usted va, recibe a María, y usted va a ser su esposo, y usted va a ser papá de ese muchachito, y lo va a criar bien, y le va a poner por nombre Jesús. Y es que en nuestra patria, la ausencia paterna muchas veces no es porque sean más desgraciados, es porque conscientes de sus miserias, prefieren abandonar a las mujeres, porque saben que siendo unos desgraciados, ellas merecerían algo mejor. ¿Cuántas veces tú y yo, Dios nos pide una misión fuerte y tú y yo, por creernos tan poca cosa, decimos que no? O preferimos huir de la misión que Dios me está dando. Y la misión de José era más que importante. La misión de José era más que importante. Y hoy es un día de causar escozor y picor en el corazón. Todo aquel que tenga problemas y dificultad con su figura paterna necesita escuchar esta homilía. Todo aquel que tenga dificultad con su figura paterna necesita entender que la figura del varón en la familia es necesaria. Tan necesaria que Dios mismo, el Verbo encarnado, que dejó su felicidad, necesitó tener un papá para cumplir su misión. Y la mayoría de los problemas de dinero, de trabajo, académicos y de dificultad para sentar cabeza y organizar la vida, los problemas de estructura que tenemos en nuestra patria es por falta de papá. El padre es el que da estructura. El padre es el que orienta. La mayoría de nuestros jóvenes que tienen dificultad vocacional y profesional es porque tienen problemas con su figura paterna. La figura paterna es la que permite que el ser humano pueda serse hombre, mujer, adulto. El padre es el que permite el proceso de adultificación. Y hasta que la persona no consiga un papá, una figura paterna, seguirá siendo un eterno adolescente. ¿Y qué es un adolescente? Un incompleto. El adolescente es el que adolece, el que le falta. ¿Por qué? Si solo tengo la estructura materna, me falta. Madres y mujeres presentes, por favor, por la fe en el Dios de la Trinidad, que quiso hacerlo de esta manera, dejen de desdeñar la figura paterna. Dejen de desdeñar la figura masculina, que por eso es que estamos como estamos. Sí hacen falta los hombres, sí hace falta papá, y no, tú, madre soltera, no eres madre y padre a la vez. Eso es imposible, porque no le puedes pedir a una mata de aguacates que dé mangos y a un mango que dé manzanas. La mujer solo puede ser madre. Y la figura paterna va a estar siempre
vacía en ese hijo si no se le da una estructura paterna, sea un abuelo, en un tío, en un hermano mayor, en algún mentor, en un profesor, en alguien. Pero sácate de la cabeza esa idea que criar muchachos solo, eso ni está bien, ni es posible. Tú no eres madre y padre a la vez, tú solo eres madre. Y de paso, si tú, intentando hacerte de padre para dar estructura a tus hijos, abandonas tu feminidad y tu maternidad, haces más grave el problema. Pero Dios, que sabe más que nosotros y que pescado salado, puso al frente a la figura de San José para que pudiésemos contemplar a un padre, para que pudiésemos contemplar a un esposo, para que entendiéramos que esto es voluntad de Dios, que sí hay hombres buenos, que sí hay hombres capaces, y que quien se sienta contrario a esto tiene en él un modelo. Por eso la fe en el Dios de la Trinidad es encarnatoria. Y para que exista una encarnación se requiere una realidad como Dios la ha querido. Y esa realidad es una familia completa, con una figura materna, con una figura paterna. Y aquellos con vocación presbiteral, sepan que la iglesia de Omar no ordena a nadie que no tenga capacidad de ser padre y esposo. Primero, tenemos que tener esta capacidad para poder ser pastores, porque casados con la iglesia somos padres de la comunidad. Entonces, esto de los solterones no puede ser. Para ser presbítero hay que ser capaz de ser padre y esposo. Entonces, para la vocación del matrimonio y la vocación del pastoreo, para ambas vocaciones, San José es modelo y figura. Y tú, padre y esposo presente, que contemples tus miserias, puedas mirar en la figura de José el modelo ideal de cómo tú también puedes ser santo. En primer lugar, creyendo en la palabra del ángel, creyendo en la palabra de Dios. Y en segundo, no tengas miedo de recibir a María en tu casa. No tengas miedo de recibir tu propia vocación, de asumir lo que te es propio. No tengas miedo de asumir la misión que Dios te está dando. Y ahí ya como patrono de la iglesia, San José se presenta como figura y director espiritual del Adviento. Para todo creyente, la fe en Jesús, la fe en la encarnación, tiene que ser como la fe en José. Yo no entiendo lo que está pasando, pero sí entiendo lo que Dios me está pidiendo. Porque cuando tú y yo rechazamos la misión, lo hacemos porque la entendemos. Lo hacemos porque la entendemos, solo que nos ponemos la excusa de que no entiendo. Eso es embuste. ¿Sí entiendes? No es que yo no sé, no, sí sabes. Y porque entiendes y sabes, es que rechazas. Porque la fe es racional. En cambio, José nos presenta como modelo. Y si usted no quiere que le aparezca el ángel en sueño, pues acepte de una vez la misión que Dios le está dando. Porque Dios no es loco ni da cacho a burro. Por lo tanto, si te está escogiendo para una misión, es porque Él confía en que tú puedes cumplirlo. Pero debes permitir que Él se encarne. Por eso, después de narrar esas estrofas, volvemos a decir aquí en la parroquia: del verbo divino, la Virgen preñada, viene de camino. Si le dais posada, que esta Eucaristía y la fuerza del testimonio de José a esto nos ayude. Que así sea. Amén.